¿Comenzamos? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Es una vez más una gran alegría darles la bienvenida a esta primera conversación del 18º ciclo de cine aplicado al psicoanálisis. Este año sobre la risa del otro, qué hacer con la diferencia. Siempre comienzo esta apertura contándole de las novedades, de lo que traemos o introducimos y no habíamos propuesto o hecho antes. Esta vez entonces podría hablar de diferencias, pero voy a dar solo un par de detalles diferentes. No hemos casi conversado sobre cine brasilero. Creo que dimos una vez Madame Satá, que tiene algunas resonancias con el film sobre el que vamos a conversar hoy. Pero este año vamos a tener dos, no uno, dos films brasileros. Creo que vamos a abrir y cerrar el ciclo con cine de Brasil. La gran diferencia que nos proponemos para este ciclo es hacer el último encuentro presencial. Va a ser el 7 de noviembre, no el segundo viernes, sino el primero, así como esta vez es el quinto y no el cuarto. Pero bueno, en general es segundos y cuartos viernes. Y bueno, por ahora no les cuento más. Dejo algunas sorpresas para cuando vayan recibiendo las difusiones y los correos con los links. El tema de este año, como saben todos ya, es la diferencia o las diferencias y qué hacer con eso. Un tema que nos pareció de absoluta actualidad, eh, a veces de un modo dramático, pero también es un tema central para el psicoanálisis. A pesar de que podría decirse que la diferencia siempre es política, no queríamos agregar en la selección de films y en los temas de las conversaciones mucho drama al desastre bastante imperante, ni repetir mucho de lo que vivimos cotidianamente. Por eso la cuestión también de la risa en el título, y verán el estilo de la selección de films. Bien, simplemente porque hablamos, vivimos en la diferencia y vivimos también en la experiencia de la diferencia con el otro, con los otros. Nos constituimos como sujetos en base a diferencias imaginarias y simbólicas que se van inscribiendo en nuestro cuerpo respecto del otro en general, de los otros, del semejante, de lo diferente. Y así como las huellas de las diferencias, así como las huellas de las diferencias entre las mismas palabras que nos han marcado y nos habitan. Existen también diferencias reales, estará en discusión. También están los dramas con las diferencias, y no solo lo que se ha llamado desde Freud el narcisismo de las pequeñas diferencias, las querellas imaginarias, o lo que con Hegel Lacan ha ubicado como la lucha a muerte por puro prestigio, que solo haya un lugar para dos. Sino también a veces se presentan estos dramas en los lazos familiares, sociales, amorosos, de amistad. Es muy conocida y central la formulación de Lacan al final del seminario 11, los cuatro conceptos, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, que dice: el deseo del psicoanálisis es el de obtener la diferencia absoluta, aquella que permitiría saber, entre otras cosas, a qué significante uno se hallaba sujetado y qué objeto ha recortado como fundamental. Es la diferencia que permite la mayor distancia entre el ideal y lo real y el objeto, pero apuntando más hacia ese objeto en el lugar de la causa, que primero será ubicado en el fantasma y luego en el síntoma. Pero está también entre los seres hablantes una diferencia fundamental,
y hacia allí se dirige Lacan en su enseñanza. La diferencia sexual. Y para pensar esa diferencia, incluso como absoluta, Miller, en el Partener Síntoma, plantea que la última enseñanza de Lacan permite pensar un viraje, un giro respecto a esta idea con sus incidencias en los lazos. El axioma "no hay relación sexual" instaura un imposible, un muro entre los goces y una diferencia absoluta con el otro sexo, en tanto el goce femenino es radicalmente otro. La noción de ser hablante impregna a un ser de goce al que le corresponde o le correspondería un partener de goce, en tanto el síntoma implica un modo de arreglárselas con la imposibilidad de la relación sexual y el otro del goce, que es el cuerpo. El hombre y la mujer no son más que nombres, que significantes. Su estatuto de semblante no dice respecto a la posición que tengan respecto del goce. Bien, el verdadero psicoanálisis, en el sentido de Lacan, refiere Miller en Sutilezas Analíticas, es el que se pone en la senda del deseo y apunta a aislar para cada uno su diferencia absoluta, la causa de deseo en su singularidad, eventualmente la más contingente. La causa de su deseo depende siempre de un encuentro. Su goce no es genérico. Bien, una introducción sobre la cuestión de la diferencia en el psicoanálisis, pero nuestro título tiene una especie de eslogan o de primera frase sobre la risa, puesto que la risa es un rasgo muy singular de cada uno y la risa del otro tiene algo de enigmático, puede ser incluso de inquietante, ¿no? Tomando la idea de la causa del deseo, del encuentro, de lo contingente, uno a veces se puede preguntar qué causa la risa del otro. Tal vez más bien el tema de este ciclo sea la otredad y lo que eso produce en un sujeto, en un cuerpo, y qué y cómo hace con eso. Y entonces pensamos una serie de films, 6, como siempre, para declinar una variedad de presentaciones en las que aparezca de algún modo variedades sobre qué se hace con esa otra edad, ¿no? En cada uno de esos films. Tal vez podamos, bueno, en este caso voy a plantear que quizá se trate de algo más que la otredad o la diferencia, sino que podamos hablar de la diferencia como singularidad absoluta. Vamos a conversar sobre eso también. Tal vez podamos incluso pensar a la singularidad desde la idea de extimidad, ese borde entre lo exterior y lo íntimo, ¿no? Allí donde lo más extranjero, extraño o ajeno habita en mi más íntimo, ¿no? Lo otro en mí. Tal vez esto incluya una dimensión paradojal entre lo igual o lo mismo, o incluso lo que se repite e insiste, y lo que difiere, la diferencia que nos hace impares y que no es fácilmente alcanzada por ninguna definición de la diferencia, por ningún concepto, tampoco genérico, ni siquiera el de las hoy llamadas identidades de género. Bien, para esta noche, en cada noche quizás se trataría de pensar cierta dimensión de la diferencia. Para esta noche nos planteamos de qué diferencia se trata, de una diferencia de género, de una diferencia estética, o quizá de la singularidad como diferencia residual, radical. Porque ¿Por qué citaba si se podría tratar de una diferencia estética? Bueno, para los que conocen la doctrina del fin del análisis, pensamos en el psicoanálisis que
alguien podría alcanzar una cierta estetización del síntoma, es decir, hacer de sus soluciones con el goce una obra de arte, una producción estética, digamos, aunque sea artista o no, digámoslo así de un modo simple. Y que se trataría, si fuera de una diferencia estética, quizá algo que va más allá de la diferencia sexual o del género o de la orientación sexual de ese sujeto. En este caso, el que la película grafica un poco la vida de Ney Matogrosso, quizás se trata simplemente de un caso singular que nos enseña sobre un modo de hacer con la diferencia, el de Ney Matogrosso. Hombre con H o Homem con H redobla la ironía que trasunta la canción de la que toma el título, ¿no? Y nos presenta al enorme, al inigualable, al único Ney. Se trata de un film, me parece, no solo hermoso, sino por momentos visualmente salvaje. No es un documental, no es exactamente una historia de ficción, es una especie de biopic. Creo que podemos conversar sobre las opiniones sobre el film. Me parece que tiene algo logrado en el montaje, ¿no? En cómo va de una época a otra, en cómo avanza. No, 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 no cae en la pretensión de exhaustividad, saltea, hasta introducir al verdadero Ney al final, como presentábamos recién en la apertura. Como dice alguna crítica sobre el film, eh, podría decirse que el tema es el cuerpo como escenario y resistencia de la diferencia. Me gustó esa definición. Esmir Filho es un joven cineasta brasilero, ha hecho varios cortos y algunos largos que no conozco, que han ganado algunos premios, pero que me parece que no han tenido la trascendencia de este. Eh, por este film podría decir que es un singular director que se relata en las entrevistas como muy cercano a la historia y el modo que transmite el film. Y al final lo dedica a Ney Matogrosso, no solo al incluirlo en persona en este show que veían, sino con la frase a Ney por atreverse a ser libre. Quizá deberíamos aclarar que esa idea de libertad que trasunta la historia de vida y la obra, y no solo del film, sino del mismo Ney, no coincidiría para nada con ciertas ideas de libertad que está proponiendo nuestro neoliberalismo. Hay un momento en que creo que es un productor que lo va a cuestionar a Ney, al personaje en el film, y le dice, todas esas contorsiones, vestido, parecen todas mujeres. Y Ney le dice, no, yo no me siento una mujer, sino un ser indefinido. Estoy experimentando, soy un animal. En portugués la palabra es pillo, ¿no? Es muy linda porque es animal, pero a nosotros nos suena un poco a bicho. Nosotros usamos esa expresión aquí. Bien, como siempre, y por eso no avanzo más con las introducciones, la cuestión será tomar los films como disparadores y con los comentarios de los invitados y la conversación que inventemos, intentar aprender algo de lo que no habíamos pensado antes, en este caso sobre la cuestión de la diferencia. Agradezco al team que me acompaña, Alejandra Antuña, Matías Agesta, Viviana Vega, Sara Lía Chiavaro, Andrea Díaz, Gabriela Levi Daniel y Lionel Reichgut. La próxima, si me acuerdo, lo digo al final, pero para los que están aquí y no han recibido todavía la difusión, les anticipo que será el viernes 12 de septiembre. Vamos a conversar sobre, la idea sería quizás sobre la diferencia en la amistad con el film, a partir del film La Isla de los Espíritus o The Banshees of the Inisherin o algo así, una película escocesa.
van a estar comentando Eduardo Estupía, un gran artista visual, y Florencia Shanahan, desde Dublín, nuestra colega y amiga de origen argentino, pero que radica en Dublín. Bien, les presento a los artistas y psicoanalista invitado de hoy, en el orden en el que los vamos a escuchar. Irene Goltzer. Irene es una amiga que actualmente está haciendo un espectáculo muy genial que les recomiendo en Asta Trilce, en donde hace algo muy original. Ella es muy singular, pero lo que hace además de singular es muy original. Yo no lo había visto casi. Y van a percibir algo de su singularidad en ella. El flyer es este, A un paso del tiempo. Es un espectáculo hermoso, se los recomiendo. Y además Irene tiene algo especial con la risa. Voy a citar su libro, La Kundera, y cuál es la frase con la que abre su libro. Me gustó porque cuando me lo dio, me lo obsequió, dije, dice, a la risa, capaz de todo. Bien, Irene trabaja desde hace más de 20 años en el cruce entre música, teatro, literatura y performance, y escritura, agregaría. Es actriz, cantante, compositora, creó 5 espectáculos musicales y un disco, Derrama Sangre y El Fin, Pedazos, Respirar un recital y Respirar un disco. Y está este último espectáculo, A un paso del tiempo, que está ahora en cartelera. Escribió y editó este libro, La Kundera, un libro un poco inclasificable también, de pequeños relatos, un poco de poesía, un poco de prosa, un poco de... No sé, no es fácil decir qué género tiene. Desde el 2021 y hasta la actualidad también presenta, y en un lugar donde se hacen catas de vino, se puede comer, el espectáculo Hoy tu corazón, un concierto performático en formato solo set que reúne canciones de todas sus producciones y espectáculos. Se ha presentado en Argentina, México, España, Portugal. Ha creado con Ali Chen el trabajo performático Tus Palabras, presentado en la Fundación Andriani, y para la Casa Nacional del Bicentenario realizó un streaming acústico de ese solo set que puede verse en su canal de YouTube. Buscar Irene Goltzer, canal de YouTube, y la pueden ver ese solo set. Bueno, ha participado en espectáculos de teatro, circo, música, trabajando con artistas y directores diversos, trabajó en cine, colaboró en discos, ha hecho de todo. Por eso quizá dije artistas, porque son muchas en Irene. Bien, Marcus André Vieira, nuestro colega y amigo desde Río de Janeiro, a quien agradecemos mucho que esté y que haga el esfuerzo de hablar en su muy correcto español. La mayoría lo conocen, no puedo decir cosas de Marcus que también saben. Marcus es analista miembro de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, la EBP, y de la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ha sido miembro del Consejo de la AMP, doctor en psicoanálisis. Ha trabajado me interesa esto, en la asociación Digaí Maré, porque son un colectivo de psicoanalistas que atienden en la favela de Maré, ¿no? Donde han trabajado para producir efectos singulares que tengan incidencia marcada en lo colectivo. Ha escrito varios libros en portugués, hay 2 en castellano, el último de unas conferencias que dio en Córdoba en el 2023,
y se publicó en el 2024, se llama Narcisismos, distorsiones y soluciones del cuerpo, donde también tiene una muy interesante conferencia para nuestros temas titulada Sexo, Género y Discurso. El libro anterior en castellano lo voy a tomar. Y también ha escrito, han aparecido muchos artículos de traducciones en español, varios en la revista Enlaces, donde se ve, esto es lo que quiero resaltar de Marcus, que Marcus se ocupa en general, o a mi modo de rescatar cosas de las que trabaja Marcus, de la cuestión, uno podría decir, de diferencias de las que no se habla tan habitualmente en el psicoanálisis. Ha hecho seminarios sobre política, pero ha trabajado la cuestión de la ciudad y las ventanas artísticas o literarias, musicales, desde la cual miramos esa ciudad y leemos algo de esa ciudad. Ha trabajado mucho el tema de la segregación y le interesa mucho y ha hecho varias cosas sobre el tema del racismo. Hasta publicó un artículo en la revista Enlaces número 27 que se titula El analista de color blanco, que es muy interesante. Pero además Marcus, donde en sus textos puede aparecer citado un Guimarães Rosa, tiene bastante relación a mi gusto con la música. Siempre aparece alguna referencia a Caetano Veloso, a Chico Buarque de Holanda, pero a mí me gustó un modo en que en este hermoso libro, La escritura del silencio, voz y letra en un análisis, un libro muy conocido aquí, en donde ha eh, compilado de un modo bastante ficcionado todos sus testimonios sobre su fin de análisis y su pase. Él toma allí en varias ocasiones la cuestión de la música, pero hacia el final, con Deleuze, cuando cita que Deleuze se pregunta cómo ser dignos de lo que nos acontece, y tomando a una poeta francesa y a un zambista muy clásico en el Brasil, dice: basta que el goce del síntoma vibre en el diapasón de la vida que se lleva. Me parece una hermosa definición con la música, con el diapasón de la diferencia. Agradezco también a la valentía amorosa de Mariana que acompaña estos ciclos desde hace un tiempo, para mi absoluta felicidad. Bueno, vamos a escucharlos entonces. Ya presenté un poco el ciclo, un poco la película, un poco la noche. Irene Golzer, te escuchamos. Después escuchamos a Marcus y después, como siempre, conversamos. Gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Un poco pensaba en lo que me había resonado de movida cuando vi la película y, y era como cuánta insistencia, seguridad, constancia, perseverancia hay que tener para desarrollar algo diferente. Quizás porque lo relaciono con lo que hago y lo que me cuesta también estar como ponerme muy segura con las ideas o con las cosas que voy pensando y queriendo desarrollar, lo radical que me tengo que poner a veces y lo radical que se ve en la película, o que yo pude percibir eso, digamos, que me interpeló y me resonó, que él se tiene que poner también. Y entonces pensaba en estas palabras como constancia, perseverancia, no me sale la palabra, alianzas también, y pensaba en algo fundamental que no es que quiero hacer algo diferente, sino que me sale algo diferente. Quizás como que no hay opción.
como que esto es lo que me sale. Después uno puede profundizar en eso o dejarlo ir, pero como que hay algo que en primera instancia para hacer algo diferente siento que es algo que es genuino, que no es voy a hacer algo diferente, sino sale, no te queda otra casi. Y, y eso me parece muy interesante cómo se va viendo también en la película y cómo, bueno, obviamente me resuena a mí y entiendo por qué me invitaron a participar de esto, más allá de si hablo de música o no música, sino creo que es por todas estas cosas que pueden resonar más como artista y como creadora de distintos proyectos. Eh, Pensaba en eso y en la incomodidad que también genera hacer algo diferente, eh, por esta seguridad que tenés que tener, casi incluso no sabiendo, que siento que, que está, se ve en la película y que incluso cuando él está empezando como a pensar cosas nuevas, cómo la cámara se mueve, es como que busca con él. Me parecía muy linda como esa metáfora de la cámara también, de cómo se mueve cuando él está casi en ebullición, en modo animal, porque es como un modo animal el de la creación, y de cuando empezás a definirte, incluso cuando no sabes cómo definirte. Eh, que a él le pasa también, yo soy actor, no soy cantante, y que su amiga le dice, todo es teatro, y estoy muy de acuerdo con eso, como que creo que como sociedad no tenemos todavía la capacidad de entender que los lenguajes se cruzan sin cesar y, y que es mucho más interesante, por lo menos para mí, no es que voy a ver una obra de teatro o voy a ver un concierto, sino que hay algo que ahí se cruza, desde el momento que subís a un escenario, estás actuando. Eh, Como que ahí hay algo que me pareció muy lindo en esa búsqueda de la cámara también, de cómo él va pensando y definiéndose, eh, y en esta cosa de lo radical que uno se tiene que poner para poder definirse, y que muchas veces es desde el no soy esto o no es tal cosa, no es un recital, no es un concierto, sino que es vas descubriendo cuál es la manera en la que te podés definir. Y me parecía como eso, muy, muy interesante y que me interpelaba desde ese lugar también. Que me parece que la música es algo, por eso dije, no voy a hablar de la música, dije en un momento, hoy en la previa, sino como hablar del acto de él, de su modo de llevar adelante la música o llevar adelante el espectáculo, y cómo se va cruzando eso con cómo lo va cruzando la película, que yo no sabía mucho de su vida, y me pareció muy poética y muy fuerte, incluso y sin golpe bajo. Entiendo que pueda estar, obviamente es una película y es ficción, y que seguramente hay un montón de cosas que faltan o que están contadas de una manera más poética. Pero me pareció muy interesante cómo te contaba desde sus referencias, desde dónde él iba tomando algunas cosas, como bueno, la naturaleza, él toma eso para sus vestuarios, o cómo los maquillajes, y me parecía muy lindo cómo él cómo se iba enlazando eso y cómo él va contando también que desde dónde toma. Y la primera cantante que ve, que está vestida de short y top leopardo y la piel muy al descubierto, con sus labios, cómo se fascina a él, por lo menos en lo que se ve. Y hay algo que vi en una entrevista que le hicieron hace unos años en Montevideo, cuando fue a cantar ahí, y que él decía, yo no entro en el escenario como mi persona, sino como un personaje. Entonces esas fantasías, esos vestuarios facilitan la interpretación de ese personaje. Al comienzo yo tapaba mi rostro desde la nariz hasta el cabello para que nadie supiera quién era yo, pero ya no necesito esconderme. Y me parece que ese también es parte de ese proceso del ir descubriéndose como ser artista, de primero hasta dónde puedo, también hasta dónde el otro puede ver lo que hago.
y cómo, si lo va a entender, no lo va a entender, hasta dónde puedo llegar. Incluso como él con los de secos y moleados, voy a pronunciar re mal seguro, pero bueno, o mojados digo directamente, eh, pero que cuando le dicen no te pongas el maquillaje, un poco en la parte esa que mencionaste, y que él dice, no, yo me voy a seguir maquillando, y la toma siguiente es todos maquillados. O sea, es tan radical y es tan, voy por encima de esto que no, tengo que defenderlo aunque de alguna manera no esté tan de acuerdo quizás, o no sé si voy a estar tan de acuerdo con esto, pero tengo que ir por sobre lo que me están diciendo para ir descubriendo el camino, que también hacer algo diferente eh, implica eso, una energía y una constancia que tenés que ir por encima de un montón de cosas, aún diciendo no estoy de acuerdo con lo que pienso. Es muy polémico lo que estoy diciendo, pero siento que va por ahí y que es un juego de palabras también y que es gracioso de alguna manera, como, bueno, no estoy de acuerdo con lo que pienso, pero lo estoy diciendo. Eh, y hay algo de esa rueda que me parece que también se ve en la película y que a mí me interpeló como, sí, como un artista también singular, obviamente salvando las distancias. No me estoy comparando, simplemente como para mencionar todo lo que me interpeló también la película. Y, y que me gustaba mucho la sensación esta de las metáforas que él usaba, por ejemplo, en el momento de la serpiente que se mete entre las sábanas y que no lo pica, y que me pareció muy poético como eso era una parte de no, bueno, a él no se infectó, pero hizo lo mismo, estaba en peligro también. Eh, y pensaba en estas palabras, de lo de la diferencia, de lo que uno necesita para llevar adelante algo diferente, y también es las alianzas, la comunidad que hay que crear y que alguien te valide, porque no es solo mi mirada, es muy importante como de alguna manera la mirada del otro, para que alguien te valide y te dé ese espacio eh, que uno va, pero después hay algo que necesitas una mirada y una... Sí, es una validación, entiendo. Este, bueno, creo que va por ahí. Como que lo que me interpeló sobre todo era eso. Más allá de la música, entiendo que es más un cómo estar en escena, desde los maquillajes, el vestuario, su modo de habitar el escenario, cómo empieza a involucrar a los músicos también, y el modo de interpretar su voz tan diferente, y hacerse cargo de esa voz diferente. Es un poco lo que decía al principio, como bueno, es profundizo en esto que tengo o lo dejo ir, lo dejo correr. Y me parece que lo que se ve es que él toma, agarra y va profundizando. Y, y en eso también va pidiendo, en esto de las alianzas y la comunidad que vas haciendo, sus amigos que dicen, ya no te quieren ver más como un animal, ahora mostrate vos, y que él pueda decir después en una entrevista, yo ya no necesito esconderme. Como que hay algo que me parece muy lindo eso en relación a la diferencia de cómo va apareciendo, que obviamente no es de un día para el otro, pero vas marcando ahí en la no definición cómo ese ser singular puede ir apareciendo y también que el otro pueda tomarlo para no quedar como perdido. Eh, no sé, pensaba en esas cosas y en la interpretación, en su voz, en su delicadeza, en su pensarse también, en otro momento que él dice, no puedo cantar esto, me siento un intruso. Y es muy lindo que el otro dice, pensalo en el escenario, nadie podría cantarla sino vos. Eh, que es cuando uno empieza a decir, esto, no sé quién es, pero es este, es Ney seguro el que lo está haciendo. Como
como les contaba antes algo sobre Liliana Herrero, hay como intérpretes que por más que no canten no compongan sus canciones, igualmente son singulares y tan singulares como un autor, porque resignifican esas canciones, resignifican esas letras, esa manera de hacerlas. Y creo que es lo que, o sea, Ney aportó también, después cantó con un montón de gente que no se maquillaba, ni se disfrazaba, ni se ponía un vestuario, ni nada, pero ya estaba su singularidad. Eh, Pienso también en, no sé, Laurie Anderson, que uno la escucha y ya sabes que es Laurie Anderson, su manera singular de hacer, su manera singular de presentarse, de tocar, de recitar. Y creo que eso él lo tiene y bueno, y para mí personalmente es hermoso cuando aparecen estos artistas, pues son unas referencias totales, eh, para mí por lo menos, y que te muestran que hay otras posibilidades de caminos también. Bueno, por ahí. Bueno, muchas gracias, Irene. Yo ya me anoté un par de cosas para conversar contigo. Bueno, Después ¿en un continuamos. vino o ahora? No, no, las dos, las dos. Marcus, te escuchamos. Bueno, bueno, Bienvenido, gracias por estar desde Río. tengo que decirle más una vez, muchas gracias, es un placer. Solo me gusta pensar que no estaré con el vino con ustedes, eh, pero pensé ahora, escuchando a Irene, de no, pensé muchas cosas, montones de cosas, pero quiero partir de donde Irene ha subrayado. Y preguntarte, Irene, también. Porque la película, bueno, hay enorme cosas que se puede decir de Ney Matogrosso, su vida, sus músicas, y creo que esa película es el Ney Matogrosso de Esmir. Es un encuentro entre Esmir hijo y Ney Matogrosso. Es difícil para alguien que vivió con Ney Matogrosso toda su vida Mm, reconocer su Ney Matogrosso en esta película, pero hay un montón de Ney Matogrossos. me Y imagino. ese es un tipo. Y pareció muy bien, porque eso va a radicalizar alguna cosa. Eso que hace el arte mismo. Hay algo que aparece más que todo el recorrido de él, algo se queda mucho más nítido. Me parece que tiene que ver con eso. Por ejemplo, la elección del bicho o del animal no es exactamente una elección conocida o ya mucho trabajada por él mismo. Es una elección de esta película que lo pone en el principio y el final y me parece decir algo muy importante sobre eso, que es la diferencia, como ha hablado Irene, de algo que insiste, que no, bajo diferentes formas. Eso que yo quisiera preguntarte también. Porque en la película hay una énfasis, digamos, en el cuerpo, en el goce y el amor de los hombres, entre hombres y historias amorosas de hombres. Y eso hace un hilo con encuentros diversos. Eso, bueno, eso es específico de la película, pero cuando Irene habla también del artista como eso que insiste, pero bajo diferentes formas. Con la película es los encuentros, me parece muy que hacen las formas. No es solo el artista solo, porque eso es de la película, no sé qué piensa, pero vos hablando de algo que va insistiendo y que se hace que hacer cargo de eso, como Neil lo ha hecho, al mismo tiempo a cada vez lo hace después de un encuentro, en la manera de este encuentro, se dejando llevar por el encuentro, como un poco camaleón, camaleón se dice, para quedarnos con los animales. Camaleón es muchísimo conocido en Mato Grosso como camaleón. Y en este punto de la película se ve otra cosa, que no solo lo camaleón. Al mismo tiempo algo que es siempre el mismo y al mismo tiempo que cambia cada vez para poder expresarse siempre el mismo.
Eso me encantó en la película, de una diferencia absoluta. Por un lado, que tiene que pasar por las formas del contexto, del Ujú. momento, y eso hace cambios, pero al mismo tiempo se reconoce un estilo o algo que sigue. Así te preguntaría eso, ¿cuál lugar de los encuentros con la gente, la persona? Porque cuando hablas y en esta película se ve, por lo menos es la idea del director que escribió el texto, parece. Es decir, que los encuentros son su manera de poder ser el mismo siendo otro a cada vez. Ujú. Lo que es paradojal, pero me pareció hablar muchísimo de eso, que es la singularidad. Ella es siempre otra que ella misma. No se puede vivir en la singularidad, no se puede vivirla allí. Siempre se va a llegar, salir, volver. Bueno, eso es, quisiera reaccionar a este punto. Eh, por ejemplo, hay una reacción, hay un primer tiempo con el padre. Bueno, es un padre de otros tiempos, si quisiéramos, de hoy todavía. Y la reacción es mucho más agresiva, para chocar, para... Hay algo del animal que viene como violento o violencia expuesta, de una cierta obscenidad. Después, con Casusa, quisiera hacer la diferencia entre los dos. Hay un otro que es su padre, o digamos, los militares, los conservadores. Este otro lo hace producir una cierta obra que va a traer el animal, pero bajo formas digamos, shock, transgresión, qué sé yo. Cuando está con Casusa, por ejemplo, que es justamente el tipo, que es lo transgresor, que encarna en otra generación la misma cosa que él había encarnado, va con él para producir algo próximo, la misma música, misma canción, pero cambiar las cosas un poquito. Al mismo tiempo, hay algo de ir con él, seguir con Casusa, por ejemplo, que es ser un poco loco, las drogas, y a un punto él dice, no, así sigue la forma, digamos, de la drogadicción con Casusa, y en algún momento dice, no, si yo quiero hacerme cargo de esta singularidad, si yo quiero estar muy lejos de esa singularidad, no puedo seguir contigo. No, así al mismo tiempo, voy contigo, tú eres mi hombre o tú eres el tipo que va a llevarme, al mismo tiempo no, no voy contigo. Eso lo veo todo el tiempo en el film. Estoy, pero no estoy. El primer amor, un tipo más clásico, y él dice, no, estoy aquí como estaba con mi padre, me voy. Después otro, pero a cada vez, ¿no es? Estoy yendo siempre en dirección a mi singularidad. Lo que lo proponería es, a cada vez encuentro mi singularidad en esta relación. Ujú. Y algunas veces la relación no va a callar todo, así es mejor salir. Eso lo entiendo. Bueno, eso era mi idea. Irene, diga lo que quiera de eso cuando quiera. Eh, más dos ideas solo. Eh, Bueno, hay una elección también en la película por la mirada y el cuerpo. La voz está presente, pero si hay alguna cosa que es especial de Ney es su voz, más que su, no sé si es más, pero lo mínimo las dos cosas son muchísimo presentes. En el filme la voz está allí, pero es más el encuentro de los cuerpos bajo la mirada, me parece. Lo que no es problema ninguno, eso es una elección. Pero en este punto, ah, es como si en ese universo de la mirada, del visual, de los cuerpos, la diferencia entre este goce, que es un goce singular, que no se puede cambiar, que está todo el tiempo desde del animal, como estamos diciendo, y el encuentro con otro cuerpo que hace un goce más sexual. Eso se aparece de muchas maneras en los encuentros de goce. Entiendo que el director aquí supone las diferencias sexuales entre los hombres, entre su cuerpo con el otro cuerpo. Eso me pareció también
más novedoso, más difícil, interesante. Algunas personas dijeron, ah, es solo para hacer barullo. No me parece, era buscar el lenguaje de los cuerpos. Lo logró un poco. Y a cada vez que está con un cuerpo nuevo, digamos así, hay una arte nueva y su cuerpo cambia un poco. Bueno, y hay también una idea un poco romanceada de solución. Hay una resolución al final. Está en paz en la floresta, en la selva, solo. Su gran amor se fue. eh, Eso ahí me pareció no tan bien logrado, pero de todas las maneras, en el final lo encontramos con 84 años y exactamente el mismo de una cierta manera. Así me pareció perfecto el final de la película en este sentido. Pero la idea que su gran amor se fue trágicamente, él encontró una cierta paz perdonando a su padre, esta parte lo dejaría de lado. No, no es lo mejor, porque no es verdad, no es verdad, no se encuentra paz. Hay paz, paz se dice paz, hay paz demasiada. Eso era el punto. Y para final, para no me extender demasiado, el tema de la libertad también puede entrar en esta tensión. Es libre, este tipo es libre. Sí y no, sí y no. Solo puede hacer eso. Creo que Irene lo ha dicho muy bien. Como no, no tengo, como dice, no hay opción, no hay opción. Pero al mismo tiempo, a cada vez hay la opción de elegir con quién vas a hacer, va a vivir el no hay opción. Eso en la vida de los gays brasileños de esta generación es muy interesante. Va en paisaje muy histórico como si fuera una tribu. Y verdad que en esta época era una tribu. En Río, que se encontraba en esta playa, eso es muy local, una playa conocidísima, las personas todas se conocían y tenían maneras de hacer muy parecidas. Ahí hacer que Casusa y Ney sean distintos de la colectividad, al mismo tiempo totalmente presos en esa colectividad, es muy interesante. Así, lo dejaría para el debate sobre la libertad. Entonces, una libertad de hacer pelear con su padre. Sí, él tenía el coraje, si queremos. Para mí la gran libertad fue poder decir en este punto con Casusa, porque Ney ha dicho no a mucha gente. En la película se ve muchísimo. Nosotros tenemos la idea que la libertad es la libertad de decir no. Ok, pero también la libertad de decir sí a este goce. Y me parece que el no fundamental el de Casusa, con Casusa, es interesante y lo quería decirlo para discusión porque es un no que se dice no más el padre. Casusa tiene nada de padre, de nombre del padre, de amo. Es otro amo, más del lado, tal vez decirlo, del amo capitalista, del amo contemporáneo, que es el amo de goce. Hay que gozar. Y hay un punto donde él dice no. Es muy sencillo, rápido decir porque es más viejo, porque él es como su padre, es un moralista. No. Quisiera proponerles que este no es, si no lo digo no ahora, me pierdo de esta cosa que intento no me perder jamás. Bueno, gracias. Estación, Ana, eh, ¿qué? ¿Querés decir algo, Marco? no, era solo para decir, vamos, habla. Ah, sí, lo primero que me llama la atención es que en general cuando tratamos de pensar lo singular, el estilo, ese diferencial último que hace de cada quien alguien único, lo pensamos como algo que está desde siempre.
¿no? Como una marca inicial, que en todo caso se tratará de descubrir, y sin embargo, de algún modo, tanto Marcus como Irene ponen eso en el camino, ¿no? Digamos, me pareció que Irene, vos decías, aun cuando no sabés cómo definirte, ah, con esta perseverancia, esta valentía, esta fortaleza radical para jugársela e ir hacia eso, la diferencia va apareciendo, ¿no? Más bien Irene nos presenta la idea de una diferencia que el sujeto va descubriendo, que va encontrando, ¿no? Que Incluso vas que la va reafirmando en todo inventando. caso, que vas profundizando, que hay Bueno, algo que está y que por eso decía lo de la no con el definición, estilo. como que vas descubriendo que esto no, y a ver por dónde irá, que es un constante investigar, buscar y también definirse porque para el otro necesitas una definición, Ujú. para esos Y ahí entra lo encuentros, que trae, digamos. ahí entra lo que trae Marcus, ¿no? Ujú, El lazo con el otro modifica e incide sobre el modo de expresar esa mismidad, de expresar ujú, esa singularidad a partir de cada encuentro, ¿no? También está la contingencia, lo que aparece como nuevo para incidir en el modo de hacer con la diferencia. Eso Me es pareció, exactamente lo que yo quisiera proponer, porque tenemos la idea de pensar que lo que pasa es como si fuera depuración, depuración, depuración infinita ujú, rumbo a la singularidad o el estilo. Se podría pensar también que no, el estilo se da en cada inmersión. ujú. de algún modo estamos hablando también de lo que pasa en un análisis, ¿no, Marcus? Ah, sí, 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 Claro. sí, sí. Gabriela, Sí, no, es una pregunta para los dos invitados. Gracias por las Allá. referencias también. No, porque los escuchaba hablar de este lazo al otro, ¿no? Y yo pensaba que es verdad que hay una diferencia que se va dando como en forma dialéctica cada vez, ¿no? En el encuentro con el otro, pero hay algo más, me parece, que también se puede pensar en relación a la clínica, que es la separación del otro. En ese punto donde hay un sujeto que se queda sin el otro y es el momento de la creación, ¿no? Es el momento donde él crea que quizás es un instante para después volver a quedar en vínculo con el otro, ¿no? Como también haciendo la diferencia, pero ya desde otro lugar, cada vez. Pensé en esto, no sé si es adecuado. Bueno, gracias. Estoy mucho de acuerdo, solo pongo énfasis en la, digamos, alienación necesaria para toda separación. Si lo pongo énfasis es porque nuestra comunidad pone muchísima énfasis en la separación, la soledad, algo que no se liga a nadie. Y la vida no es así, solo para recordar. Mm. Sí, claro, quizás se trata de otro tipo de separación, ¿no? No es es una separación ligada a la inventiva, bueno, pensaba. me parece que en lo que decía Marcos hay algo de eso. Claro, Cómo experimentar esa separación cada vez en donde se hace pasar algo del invento singular, pero no sin el otro, no sin el lazo con el otro que produce un efecto en ese modo. Me parece muy interesante, Igual lo que ¿no? siento es que no hay un modo sino como que también esos modos van variando. A veces hay momentos en los que algo te sucede, quizás de lo cotidiano, que algo que te deslumbra, un gesto, algo que te conmueva, un poco de las referencias esas que, no sé, quería como traer antes. Hay algo que te conmueve, un gesto, algo, y después es cómo se lo llevas también
en el vínculo con los otros, porque los vínculos con los otros lo que te hacen es ir descubriendo también qué valor tiene eso. Y por eso es tan importante los distintos vínculos. No sé, en la película se ve, pero los personales también, cómo vas teniendo los distintos vínculos y qué persona también con quién podés compartir eso que se te ocurrió o que estás pensando o que no sabes qué forma darle, o que me parece que sí, es con el otro también, no es en soledad, pero no necesariamente, por lo menos en mi caso, y no sé cómo será en el Ney fuera de la película, digamos. ¿Sara? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Los que quieran intervenir pueden levantar la mano y mientras, si no, les pedimos que se queden muteados. Gracias. ¿Se escucha? Sí, Ah, bueno, gracias por los comentarios. Estoy ahí siguiendo la línea de lo que se está proponiendo y pensaba, bueno, en esto que decía Irene, ¿no? De la posición radical y de, bueno, la posibilidad de seguir profundizando eso de cada cual, lo que aparece, lo que surge como propuesta propia, digamos, o dejarlo ir, ¿no? Y articulado con lo que decía Marcus recién, bueno, nos proponía que esto no es sin el otro, pensaba en la confianza, ¿no? Es decir, en la confianza como elemento decisivo para seguir con eso adelante. Y cómo la confianza justamente no es la confianza de uno, ¿no? Digo, me parece que cuando uno piensa en la confianza es con otro, o con los otros, o la confianza de uno tiene que ver con los otros, ¿no? Hay una cosa ya de entrada, de partida, que habilita continuar y seguir, digamos, darse el lugar para esa indefinición, que es un proceso, ¿no? Ese momento de indefinición. Lo indefinido, de lo que habla Ney y mencionaba Irene, es un tiempo, es un proceso, es necesario pasar por todo ese tiempo de indefinición para llegar a algo, y para eso hace falta confianza, ¿no? Confianza. ¿Y la confianza de dónde viene? ¿No? Y pensaba que en la película también esa confianza, eso se muestra, si uno quiere, me parece, la mirada de la madre, ¿no? Hay algo del sostén de la madre, ¿no? Porque está muy resaltada la figura del padre, ¿no? Como oposición, como obstáculo, como dificultad, pero sutilmente la madre está de principio a fin sosteniendo, ¿no? Esa mirada amorosa y admirada de su hijo. Y en ese punto, bueno, además me parecía interesantísimo cómo, pensando dos cosas, ¿no? Uno en relación a la risa del otro, cómo él atraviesa en ese proceso, ¿no? En el que va cambiando su presentación en el escenario y su forma de actuar y de cantar, atraviesa el punto de la risa del otro, que podría ser verlo ridículo, por ejemplo, en un momento, ¿no? Hay momentos muy, muy sensibles a lo largo de la película donde se ve que él logra atravesar, siempre con alguien, ¿no? Con el consejo de una amiga, con el consejo de un amigo, que le va diciendo algo respecto de su posición, atraviesa esa risa del otro, y además atraviesa, y pensaba en nuestro tema, ¿no? De la diferencia, qué hacer con la diferencia entre la propuesta del padre, que de alguna manera es moral, con la propuesta propia que sostiene radicalmente, y ahí vuelvo a la palabra que toma Irene, radicalmente, que es ética, ¿no? Ética y estética. Frente a diferencia de, digamos, la propuesta que insiste en el padre, que es moral.
Entonces, bueno, me parece que sostener esa diferencia con otro, con los otros que va encontrando en el camino, lo va conduciendo. Eso. La cuestión del padre que trajo Marcus y acabas de traer vos, Sara, también. A mí me parece muy interesante cómo aparece, porque no solo está la moral del padre, también está el modelo a seguir, está el de ser un hombre con H mayúscula, como la canción y como el título de la película, ¿no? Ser un hombre como tiene que ser. eh, y, y es muy interesante que al final, cuando el padre está por morir, el hijo le dice a la madre, al final, la figura de mayor autoridad para mí ha sido él, y creo que me he pasado, ¿no? Todo lo que hice fue para contrariarlo. Y ese saber, uno podría decir, con lo que traía Marcus, ¿cuál es la libertad? Decir que, ¿no? Decir que seguir diciendo que no a eso, decir que sí a reconocer, a asumir que tenía ese lugar de autoridad, porque no uno podría suponer lo mejor que le podría pasar es dejar de contrariarlo, ¿no? Salirse, separarse de esa autoridad. eh, bueno, me pareció muy interesante como él dice, no reconoce esa posición y no necesariamente la modifica. Laura, Si sí, seguimos nuestros términos, el padre y la madre están en plano del fantasma. Y si decimos, si esta palabra de ley del filme es verdad, todo lo que hizo es para contrariar a mi padre, nosotros vamos a perder todo lo que ha dicho Irene. No es verdad, no es verdad. Sí, gran parte. Y por ejemplo, todo lo que ha hecho por la confianza en la madre, sabiendo que sí, pero hay un punto de separación de la madre, del padre, del sí de la madre, del no de la madre, pero un punto aquí y allí. Para que el animal esté, hay un punto de separación con el fantasma necesario, pero eso no quiere decir que vamos a dejar el fantasma. Estamos con él. Y for the record, su madre es viva hasta hoy y él vivió toda su vida con su madre. Su madre tiene 104 años y están juntos hoy en la misma casa. Viven toda la vida. Pero, si, por cierto, si él es Ney y un hombre con H, en el sentido de tiene un estilo que es solo suyo, él no es hombre, es otra cosa. Es animal hombre. Y si es así, es porque, mismo viviendo con su madre, no casóse con ella, pudo no casarse con ella. Perdón, solo una cosita para Marcos, pero también él dice, cuando habla, me parece, con el último muchacho con el que está, le dice, yo soy una persona en el escenario y después está mi vida, ¿no? Que pasa por otros carriles, o sea, ahí también hay una diferencia. ¿Cómo lo pensás? Ujú. que dice Irene. Sí, claramente hay una diferencia, ¿no? Te subís al escenario y no necesariamente sos igual. Tenés tu vida como ustedes me imagino cuando atienden, o no sé, también de alguna manera Pero creás un como, personaje. sí, pero Eh, retomando, me parece que es más radical. Sí, es verdad, es verdad. Uno es otros. Uno Muy- es otros y es otros en soledad con otros y bueno, y arriba de un escenario mucho más. Tenés luces, tenés el foco puesto en vos. eh, y claro, lo que pasa es que la imagen del que está arriba del escenario de alguna manera se engrandece o sí. se enaltece
Eh, y para el que nunca se subió a un escenario, es como, es un montón. Como que tenés que ser igual. Y no, porque no podrías vivir si fueras igual a eso que se sube al escenario y está tan En singularidad, como dice Marcos. No se puede vivir claro. todo el tiempo siendo singular, claro. Creo que no. Puedes ser singular, pero también hay escalas o grados en No, esa no, claro, pero singularidad. son instantes de singularidad, ¿no? Que es el momento creativo. A esto Sí. iba también antes en relación a Ujú, la separación. Sí, gracias. Laura Cristina Dubois, después Alejandra. Hola, buenas noches a todos. Qué gustazo que volvamos a tener estas reuniones. Un placer. Yo pensaba que no iban a pasar este año. Estaba sufriendo, así que me pone muy contenta. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, siempre por hacer esta coordinación. La verdad que las disfruto un montón. Bueno, yo de la película en realidad me quedé con el título. Me detuve en el título de la película y básicamente en la H del nombre de la película. Eh, entonces, yo no sé, no hablo portugués, entonces estuve averiguando que en portugués, como en castellano, la H no tiene sonido. Entonces, me pareció importante, más allá de que signifique o no signifique qué cosa es ser hombre, ¿no? ¿Qué pasa con una letra que no tiene sonido en una persona que tiene, me parece, infinita cantidad de sonidos, como es Ney, que crea no solamente eso, la forma en que canta, sino cómo habla, cómo se presenta, todos los sonidos que vienen con él. ¿M? Entonces eso me pareció como contradictorio en un punto. Después, escuchando lo que decía Marcus, esto de estar y no estar. La H es una letra que está y no está. Digamos, es importante y no es importante. O sea, hay una articulación entre lo que suena y lo que no, pero está la letra. La letra no se ha tachado del abecedario. Y lo otro que me parecía interesante, también que lo mencionaron, con respecto al otro, ¿no? Que es una letra que siempre necesita otra letra que lo acompañe, porque sola no funciona, no hay nada H, solo H. ¿M? Entonces esas tres cosas que me parece que la película también apunta a eso, ¿no? Porque no es cualquier cosa, hombre con H, ¿no? Esa H, qué importancia tiene en la película, en cómo se relaciona él, en cómo se relacionan, en este caso, las letras, eh, y bueno, y cómo nos relacionamos también todos nosotros, ¿no? Porque hay una parte que habla, otra parte que no habla, una parte que vemos, otra parte que no vemos. Entonces, bueno, cómo nosotros también generamos esta especie de música o de momento artístico que acompaña a cada una de las películas que por suerte nos hacen ver. Así que bueno, eso, muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. Ale. Sí, no, me quedé pensando en la cuestión del padre, ¿no? Que la película lleva a pensar que él todo lo que hace es para contrariar al padre, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que más que el padre es importante esa escena donde él ve a esa mujer cantando con una bikini, no sé, de aquellos años, Animal Print, ¿no? Y me parece que cada vez que se sube al escenario él reproduce esa fascinación, ¿no? Me parece que eso es lo que marca, digamos, más que la historia con el padre. Bueno, eso. Tomamos el. ¿Quieren decir algo, Irene o Marcus? ¿O seguimos con la conversación?
Sí. Seguimos. Seguimos. Sí. ¿Vivi? Ahí está. Sí, hola. Bueno, me encantaron las intervenciones de Marcus, de Irene, todo lo que vamos conversando. Voy pensando un montón de cosas, ¿no? Pero por un lado, pensaba en lo que decía Irene al principio, en la cuestión eh, de esto que decías, Irene, de ponerse radical, ¿no? Ponerse radical respecto del propio deseo, por esto de que no te queda otra, ¿no? De que no somos, como decía Marcus, no somos libres en ese punto, y cómo Anei, de algún modo, la censura del otro, le va marcando el camino, porque me encantó que en la película, cada vez que le decían que no, él tomaba los argumentos del no para redoblar la apuesta, ¿no? Eso me Exactamente. pareció genial en la película. Y Exactamente. respecto de esto de la cuestión del padre, sí, yo también lo dejaría de lado porque iríamos por el lado no de la invención de Ney, sino por el lado del fantasma, ¿no? Pero a la vez, a mí me impactó cómo aparece, no sé si eso es así en la historia, no importa, igual sería una ficción, pero frente al padre, él desde chico em, resiste con el cuerpo, ¿no? Esas primeras escenas donde le dice llorá, le dice, y él, ¿no? Es un cuerpo implacable. Y después, si bien tiene una voz maravillosa y muy, muy singular, ¿no? Un timbre, sobre todo me parece a mí que es un pulso que él canta, pero con el cuerpo. O sea, yo pensaba, eh, se trata de la voz, se trata de la mirada, ¿qué canta en Ney? Porque me parece que el cuerpo es como lo utiliza como un instrumento, como un canto de resistencia. Y ahí vuelvo a la escena esa de niño con el padre, donde el padre le dice llorar y él, ¿no? Hasta que decide irse, pone el cuerpo como una roca frente a eso. Entonces, bueno, me preguntaba, cuando uno ve a un artista como Ney, cuando lo escucha, ¿qué escucha? ¿Escucha la voz? ¿Escucha el cuerpo? ¿Qué es lo que canta ahí, no? Eso. Irene, ¿querés Es muy responder? hermoso lo de que canta con el cuerpo. Va, me resuena mucho, me parece muy, muy gráfica, porque hay algo que es un conjunto en lo que él hace, ¿no? Va, yo no lo puedo separar su voz nada más y su cuerpo en escena. Eh, Me parece que es muy gráfico lo que dijiste, canta con el cuerpo, no utiliza solo su garganta para cantar, utiliza su mirada, utiliza sus manos, todo su cuerpo, aunque esté tapado, cuando canta más con camisa y pantalón y cuando está con un Claro. vestuario o maquillado, siempre está poniendo todo su instrumento, es un instrumento conjunto, no es la voz por un lado y el cuerpo por el otro. Canta con el cuerpo, me parece como que es una definición hermosa. Hay una historia que, bueno, hay muchas historias, pero que pasó fue con Secos y Molhados. Él, lo que pensó João Ricardo, que era el compositor que hacía las músicas, pensó, bueno, no necesito de él. Todo que pasa somos nosotros que lo hacemos. Todo lo principal somos nosotros. Así se puso un socia, un igual a Ney, como Ney, para cantar. Lo intentó 2 veces con la misma tipo de música, etcétera, y fracaso total. Porque él no tenía la idea que era el cuerpo que cantaba, tenía la idea que eran las canciones que cantaban, sus canciones, que era su poesía. Es verdad, en un cierto sentido, pero lo que canta es el cuerpo.
Ujú. Eso es también una buena definición del intérprete. El intérprete es el es que hace el canto. Ujú. Bonito. Lo voy a agarrar, eso. Todo Participación tuyo. en la idea de diferencia del cuerpo. ¿Cuánto participa el cuerpo en lo que pensamos como diferencia radical, como, ¿no? Sí. Incluso lo que nos diferencia del otro? Ujú. Es muy hermoso cuando Ney le dice, creo que a Cazuza, que uno se enamora, que el amor es el olor del otro, ¿no? El olor de los pies del otro cuando está sucio, de la boca a la mañana, que hay algo muy singular del cuerpo del otro que no tiene necesariamente que ser bello o agradable, que es el lazo con ese punto del otro, del cuerpo del otro, el que lo hace al otro elegible, el que, ¿no? Conduce ese lazo. Y hay algo me parece que de Ney, que como bien dicen, no tiene solo que ver con esa voz tan particular, sino con el cuerpo que le pone, ¿no? Todo lo que pone a esa voz a cantar. Sí, porque si no quisiéramos solo escucharlo en un disco y lo que me parece más interesante es lo que vemos. Bueno, o por lo menos para mí. Respecto de esto que planteaban un poco ambos en relación a las contingencias y los lazos, me parece que encontramos una primera idea de la diferencia respecto de lo singular. Marcos decía algo así como, cada vez encuentro algo de mi singularidad a partir de cada encuentro, ¿no? Y hay un término, una noción bastante difícil de Lacan, de su última enseñanza. Lacan habla de la varité del síntoma, ¿no? Las verdades variables del síntoma. Pensando el síntoma de un modo más o menos simple como el arreglo de goce entre la lengua y el cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entre el modo en que uso las palabras y el modo en que eso repercute en mi cuerpo, eso es siempre un embrollo. Bueno, el modo en que vivo, soluciono eso sería el síntoma para los psicoanalistas. Y Lacan no dice, bueno, el síntoma es uno desde siempre y nunca varía, habla de las verdades variables del síntoma. ¿Te parece, Marcos, que tendría que ver con esto? Con ese diferencial que no está de una vez y para siempre. Lo noté, me pareció perfecto. Sabes que si se va a hacer una búsqueda en todos los seminarios de Lacan, buscando el términos universal, particular y singular, se encuentra muchísimos universal, muchísimos particular y ninguno singular. No se encuentra el singular como un sustantivo, se encuentra algo singular, una ocurrencia del singular. Y no existe el singular, porque si el singular se vuelve una cosa indecible, estamos más del lado del Dios Padre que otra cosa. Sí, el singular está en la contingencia también, sí. Y no había pensado en la idea de la variedad de Santón. Perfecto, muchas gracias. Y también era muy interesante esta idea que traía Irene. Es verdad lo que dice Marcus, que no es solo haber vivido siempre para contradecir al padre, porque ese modo de contradecir al padre, lo que hizo con eso, convertirse en Ney, aunque use el apellido del padre, todo referido al padre y con la confianza, el apoyo de la madre, pero hay un punto en que Ney va más allá de todo eso al convertirse en Ney. Ujú. Hay un punto ¿no? de ese singular que se separa del otro. Ahora, era muy lindo, como vos decías, Irene, incluso decías, aun cuando no sabes todavía cómo definirte. Me pareció muy bello eso, ¿no? En el camino uno puede todavía no saber muy bien cómo definir
ese diferencial, esa singularidad. Y decías, bueno, muchas veces en ese empuje, en esa perseverancia, con valentía, para ir a encontrar algo de eso, que puede ser una perseverancia radical como la de Ney, decías, va por la vía de la negación, ¿no? De rechazar, de decir que no a lo que no casa bien, a lo que no se lleva bien con algo de ese modo, del cuerpo, del síntoma, ¿no? Sí. No es un concierto, no soy una mujer, no soy exactamente, no soy solo el que contradice al padre, no a esto, ¿no? El no como una brújula también, ¿no? No solo el Sí. sí a lo que sucede, a lo que se va encontrando, sino ir, ir negando lo que no es. Sí, también lo siento como algo gracioso, ¿no? Como el ir rechazando, es como, bueno, a mí me causa gracia, bueno, todo no, no, bueno, no, tampoco. Hay algo de gracia y de me río de mí misma, como no puede ser que nada te cuaje. Soy todo lo que no entra en lo que no soy. Lo Claro. que no soy es rarísimo, como, bajate del pony, pero, pero bueno, hay algo como de ponerle un poco de humor también a esa, me defino por la negación, que podría ser poético también. Eso lo pienso que hace falta en la película. No hay mucha risa, es casi siempre la risa del escándalo. Pero Sí. es importante que lo digas ahora. Eh, tengo que pedirles, es muy delicado, pero una contingencia me hace que tengo que salir, no puedo quedarme mucho más. ¿No? Podemos dejar un enigma sobre la risa, sobre esta cuestión de lo que no, y seguir conversando la próxima. Podemos dejar abierta la conversación. ¿Qué opinan? Quisiera decir que me encantó conocer a Irene, quiero conocer su trabajo ahora. Igual, Y para mí Marcus. no fue sorpresa ninguna estar aquí, con la felicidad de estar. Muchas gracias. Gracias, Marcus. Gracias, Irene. A todos nos vemos el viernes 12. Vamos a conversar a partir de la Isla de los Espíritus sobre la diferencia en la amistad con Eduardo Estupía y Florencia Shanahan. Bueno, muchas gracias a los comentadores y a todos los asistentes. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación, gracias por la escucha y todo lo que fueron diciendo, súper rico. Gracias. Gracias. Muchas Todos gracias. ustedes. Muy lindo. Chau, chau. Gracias.